Retomamos la agenda académica de esta mañana en este segundo día del Congreso Nacional de Salud con una conferencia que conecta innovación, gestión y futuro. Eficiencias 360 para EPS e IPS con tecnologías de la cuarta revolución industrial. Un tema que aborda cómo la transformación digital y las nuevas herramientas tecnológicas están revolucionando los modelos de atención, la eficiencia operativa y la sostenibilidad del sistema de salud. Les cuento que nos acompaña el doctor Álvaro Puerto Valencia, actual presidente de CIES Salud y empresario del sector salud con más de 28 años de trayectoria. Ha sido cofundador y líder de organizaciones como Maple Respiratory, Colombia Salud en Acción, Sexpex, impulsando modelos de atención que integran excelencia clínica, sostenibilidad financiera y compromiso con el bienestar de los pacientes. Quiero darle la bienvenida al doctor Álvaro Puerto a este escenario del Congreso Nacional de Salud. El escenario es todo suyo para vivir una jornada increíble y sin precedentes. Aló, sonido. Pláceme saludarlo, doctor Giraldo. Sonido, ahí. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por tener la oportunidad de verlos, a Carlos Felipe por este gran espacio, pero igualmente por esta gran responsabilidad. Y quisiera arrancar de la siguiente manera. Ahorita nuestro querido Iván nos decía que somos nuestras conversaciones. Nuestros pensamientos son nuestras palabras se convierten en nuestras acciones nos forjan el carácter y nuestro carácter nos termina forjando el destino. Así que cuidemos lo que pensamos, cuidemos lo que decimos. Mucho gusto, mi nombre es Álvaro Puerto Valencia, presidente de CIES Salud, empresario ya hace 30 años y adicionalmente cofundador de Colombia Salud en Acción y de los centros expertos en programas especiales. Quiero dar un agradecimiento a John Black, que es uno de los futuristas más importantes con quien hicimos esta presentación para ustedes, quien trabaja asesorando a diferentes empresas en el mundo y buscando cómo las tendencias, las nuevas revoluciones nos están transformando a todos nosotros la vida. Colombia Salud en Acción es una organización sin ánimo de lucro que nace con el objetivo de contribuir con la sostenibilidad, la equidad y la integralidad de nuestro sistema de salud. Y allí hemos venido trabajando en varias iniciativas. Hemos venido construyendo una agenda de competitividad en salud para Colombia y estamos presentando junto al Consejo de Competitividad en Salud y a la Universidad del Rosario para que construyamos el primer índice de competitividad en salud en Colombia, que logramos hacer institucionalidad, que realmente podamos construir un sistema de salud que trascienda a los gobiernos y que sea el Estado y nosotros como colombianos los que hagamos que las cosas pasen. Estamos trabajando en otras iniciativas como Eficiencia 360, que es una de las que vamos a hablar hoy. Vamos a trabajar igualmente, estamos avanzando con Salud para la Paz, hemos venido avanzando en conversaciones con Rigoberta Menchú, Premio Nobel de Paz. Financiación sostenible, con la cual quizás más adelante con Carlos Felipe hagamos un webinario, un evento y entendamos de dónde proviene el dinero en el mundo y cómo podemos transformar las organizaciones. Estamos sometidos solamente a la capitalización, a la financiación en nuestro país, pero cada vez más crece la apuesta de grandes inversionistas, de fondos como BlackRock, para apostarle a la financiación sostenible. Y los que estamos en el sector salud tocamos población vulnerable, nos estamos perdiendo esa gran ola de financiación para transformar nuestras organizaciones. El Observatorio de Experiencias de Pacientes y adicionalmente la comunidad y academia de ciudadanos. Necesitamos estar más informados. Realmente en el fondo no sabemos cómo funciona nuestro sistema de salud. Y cuando estamos hablando de eficiencia, estamos hablando de esas capacidades para poder generar los máximos resultados en salud y el bienestar, disminuyendo los costos, disminuyendo las ineficiencias con los recursos disponibles y poder generar valor. Encontramos diferentes tipos de ineficiencias, ineficiencias técnicas o productivas, ineficiencias administrativas, ineficiencias de coordinación
ineficiencias asignativas. Pero lo importante no es las que existen, es que todos pensamos que las ineficiencias son fallas aisladas. Pues no, las ineficiencias son un sistema disfuncional que se retroalimenta. Una vez hemos diseñado algo y están las ineficiencias, las hacemos parte del proceso, las normalizamos y se vuelven parte del hacer. Cuando estamos hablando de competitividad en salud, no estamos hablando de un gasto, estamos hablando de la inversión en salud. Porque salud es mejorar el bienestar, salud es el desarrollo económico del país, salud nos retorna en productividad y crecimiento. Cuando estamos hablando de competitividad en salud, estamos hablando de generar valor de manera sostenible, estamos hablando de calidad, de servicios, estamos hablando de acceso, estamos hablando de impactar la productividad, que es impactar la vida de nosotros como seres humanos, la de las empresas y la de un país. Y cuando estamos hablando de competitividad en salud no estamos hablando de no hacer, y cuando hablamos de eliminar ineficiencias y desperdicios no estamos hablando de quitar y dar menos, estamos hablando de impactar más y de generar más valor. Estamos hablando de impactar el talento humano, la eficiencia operativa, la calidad y los resultados, la tecnología y la innovación, pero sobre todo cómo la incorporamos. El sector salud en Colombia es el sector más atrasado tecnológicamente. Vamos avanzados en medicamentos, sí, en equipos y dispositivos médicos seguramente también, pero no en la transformación digital, no en la interoperabilidad, no en la analítica y los datos. Financiación sostenible, que ya lo mencioné, acceso equitativo, gobernanza efectiva, regulación inteligente y vigilancia con auditoría técnica. No podemos seguir yo creo, yo pienso, yo vi. Necesitamos poder decir con claridad, yo sé, aquí está, y para eso necesitamos los datos. Y generarle valor agregado al país. Por eso, para que un sistema de salud funcione, el reto no solamente pasa por mantenerlo, se trata de evolucionarlo. Y hoy Iván en su conferencia decía, claro, nos gusta mucho lo que hemos hecho, pero también somos conscientes que tenemos que reinventarnos y pasar al siguiente nivel. Por eso venimos trabajando en la eficiencia, en la generación de valor. Muchas veces hemos visto estas diapositivas donde nos dicen que los sistemas de salud, porque es en el mundo, no es solo Colombia, tenemos oportunidades de generar eficiencias porque entre el 20 y el 40% de los recursos de los sistemas de salud los podemos reasignar, los podemos utilizar mejor, podemos generar mayores resultados. Igualmente existen los estudios y las publicaciones que nos dicen las fallas en la prestación de los servicios de salud, el desperdicio muchas veces clínico que está asociado al ser humano a los procesos. No es la intención de no querer hacer algo o hacerlo mal. Realmente es parte del proceso humano y pasa en todas las industrias como tal. Y ayer el doctor Félix nos hacía una referencia y nos decía, oiga, ¿el tema es de suficiencia o el tema es de eficiencia? Y nosotros creemos que el tema son los dos. El tema son los dos porque por un lado el país necesita actualizar su fórmula y sus cálculos de la UPC. Hemos visto que lo único que tenemos no son datos, porque nos cuesta realmente hacer un cálculo real. Pero también quiero mencionar que nos corresponde, mientras que el Estado le corresponde hacer esos cálculos, actualizar la forma, quizás contribuir desde las diferentes agremiaciones y lugares para evolucionarla, nos corresponde a nosotros trabajar en la eficiencia, que somos los que hacemos que las cosas pasen. Solamente los cambios culturales son los que pueden hacer esta transformación, o alguna pandemia que nos llevó a acelerar todo el proceso de digitalización. Quiero compartirles entonces algunos datos de este estudio que hicimos y que hemos presentado en las mesas de la UPC, que hemos ido a presentar en los diferentes gremios, y simplemente estamos diciendo a qué velocidad estamos duplicando las enfermedades. Tomamos la información de la cuenta de alto costo y podemos observar, por ejemplo, en cáncer, cómo cerca para el 2015, en estos cáncer priorizados de adulto, 90.000 personas para el 2015. 5 años después ya lo habíamos duplicado y ahora 9 años después lo vamos a duplicar para el 2029. Un crecimiento del 400% de personas. Pero miremos en VIH. 2012, 37.000. Al 2033 vamos para 330.000. Ya superamos este umbral. Un crecimiento del 1000%. Entonces estamos diciendo
que vamos a necesitar para el 2036 cerca de 45 billones de pesos solamente para abordar las patologías que ustedes vieron en el tablero. Eso no es posible, eso no es sostenible. Qué bueno que podamos avanzar como país y tener un punto más del PIB, como lo dice el doctor Juan Carlos Giraldo, para lograr tener acciones en salud en los siguientes 10 años. Pero necesitamos avanzar en la eficiencia del país. Y en ese planteamiento entonces, y habiendo recorrido todo esto, vemos que para 1979, según el BID, el 40% de nuestras enfermedades no transmisibles, era el 40% y ahora estamos en el 61%. Esto se traduce en que muertes prematuras para menores de 70 años. Pero también estamos viendo cerca de 1.6 billones, según el BID, equivalentes al 3% del gasto en salud, que podrían ser evitabilidad en urgencias y en hospitalizaciones. Cuando hablamos de la tecnología y de la cuarta revolución industrial, entonces se nos vienen a la cabeza blockchain, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, los gemelos digitales, aplicaciones móviles y demás. Y se nos abre la cabeza y nos pone a soñar. Y empezamos a vivir esta nueva ola del futuro del healthcare. Esta nueva ola donde entonces nos empezamos a soñar con aquellos dispositivos médicos, algunos posiblemente los tenemos con el reloj de Apple Watch o algunos otros, que entonces permite que en tiempo real la persona, no importa en dónde esté, pueda avisar que su cuerpo no está funcionando bien, que quizás va rumbo a una falla cardíaca o a otra condición de salud. También estamos soñando con otras herramientas como la realidad aumentada, que nos va a poder hacer un diagnóstico, nos va a permitir hacer un diagnóstico funcional del ser humano. Entonces usted no va a que le hagan un examen específico, sino que finalmente le hagan todo el escaneo. Quiero mencionar otra de las que nos pone a soñar, y es por ejemplo de 3 pacientes con parálisis que vuelven a caminar con implantes electrónicos en la médula espinal. Claro que eso nos pone a soñar. Queremos vivir más, con más bienestar y más salud. Veamos esta otro que permite a través de esta cápsula con inteligencia artificial poder navegar por todo el sistema, todo el intestino delgado y poder hacer todo el proceso de escaneo, poder hacer las endoscopias de manera inteligente en tiempo real con observación total. Y hay muchos otros. Los sanitarios donde podemos entrar y simplemente a partir de ahí ya tenemos un diagnóstico como tal. Pero nos tenemos que cuestionar mucho como humanos qué tipos de humanos queremos ser. Porque ya se aproximan los Juegos Mejorados en Las Vegas, donde vamos a tener atletas los cuales está permitido utilizar cualquier sustancia o cualquier tecnología que le mejore su desempeño. No sé si estamos llegando a las Olimpiadas del doping. Pero ¿hasta dónde vamos a estresar el ser humano? Entonces, tenemos varios dilemas sobre los que vamos a tener que trabajar. Y quiero que revisemos esta gráfica de Interbrand, donde hace referencia a las empresas más valiosas del mundo. Entonces vemos a Apple, vemos a Microsoft, a Amazon y demás. Y entonces aquí uno es donde se pregunta y dice, oiga, pero si lo más valioso que tiene el ser humano en la vida es la salud, ¿por qué ninguna de las empresas de salud está allí? ¿Qué está pasando? Y entonces miremos estas frases de hace un par de semanas nada más del CEO de Apple. Apple será recordada como una compañía enfocada a la salud y al bienestar y no a la tecnología. Y claro, ¿cómo no si hoy en día pues tienen datos nuestros del estado físico, el estado mental, historial de nuestros gustos, comportamientos de la vida, los estados financieros ahora con el Apple Watch y quizás las tendencias que tenemos en pago? Y esto es irreversible, o sea, no se trata de pelear con esto, se trata de realmente de qué vamos a hacer. Y quiero invitarlos a lo siguiente, no tiene sentido que sigamos compitiendo entre nosotros, basados simplemente en lo que hace el uno del otro, y no estemos trabajando de manera colaborativa, si es que nuestros grandes competidores son estos, no la otra IPS, no solamente el otro laboratorio farmacéutico. Y nos llevan ventaja, y bastante. Entonces, ¿por dónde comenzar? Y quiero que empecemos por esto, por lo humano,
porque somos seres humanos. Quiero que empecemos por la postura filosófica y evolutiva de las compañías. Arrancamos centrados en la rentabilidad, pasamos a centrados en el producto y hoy en teoría estamos centrados en el cliente. Estamos avanzando para pasar a centrados en lo humano y ahorita profundizamos un poco para en el futuro llegar a centrados en la vida. Sin embargo, me cuestiono si nosotros hoy en Colombia todavía estamos centrados en el cliente o nos estamos devolviendo a centrados en el producto. Porque cuando la solución del sistema de salud pasa por salir a comprar solamente de manera directa el medicamento, que es bien distinto a negociar de manera directa el medicamento. Son dos conversaciones, pero fracturar el sistema de salud va a salir peor el remedio que la enfermedad. Claro que hay la conversación, claro que se pueden negociar, pero una cosa es negociarlos y otra cosa es comprarlos. Y hay ejemplos hermosos como el que hizo Sura, donde hizo un modelo de negocio tripartito, se encargó de hacer la negociación, el prestador lo integró dentro de su servicio, el laboratorio conoció el precio y fue una forma inteligente, donde nunca sufrió el paciente. Entonces devolvámonos a lo centrado en lo humano y revisemos los ciclos y las olas de innovación. Arrancamos 60 años una ola, 55 años una ola, perdón, me devuelvo, y ya 30 años nos tomó la última ola y estamos entrando a 25 años la siguiente ola de innovación. Y cuando revisamos esto, si vemos este ciclo, esta es la humanidad. Todo esto nos ha tomado llegar aquí. Y en 1800 ya estábamos incorporando, aterrizando más, porque ya llevaba 40 años, la primera revolución industrial y la máquina del vapor. Pero miren a la velocidad que vamos. Y hoy ya nos estamos preguntando si vamos a vivir en este planeta o en otro. Ya nos estamos preguntando si vamos a llegar a un momento en que alcancemos los 100 años o los 120, o usted va a tomar la decisión de si quiere seguir viviendo. Definitivamente dice, ¿sabe qué? Ya hasta aquí 180 años estuvo bien. Sé que suena un poco exagerado, pero quiero decir a la velocidad que estamos avanzando. ¿Y por qué? Porque en los siguientes 5 años vamos a ver la evolución de lo que hemos visto en los últimos 100 años. Solo en 5 vamos a ver la aceleración de esto que hemos tenido en 100 años como tal. Y podemos ver la curva de Gartner, donde nos hace referencia a la expectativa, al tiempo para la incorporación de nuevas tecnologías. Porque cuando vemos cosas sofisticadas, pues todos queremos tenerlo, queremos incorporar ese equipo, comprar esto, es maravilloso. Y se emociona uno, empieza el ego, todos queremos tener el chatbot y todos queremos que cada colombiano tenga una aplicación de nuestra empresa. Todos soñamos con eso. Pero la pregunta es, oiga, ¿cómo vamos a incorporar las tecnologías? Porque recordemos que viene el lanzamiento, ese hype donde viene toda esa excitación y optimismo, el abismo de la desilusión, la rampa de la consolidación y la meseta de la productividad. Y podemos ver muchos ejemplos de los cuales seguramente, pues habiendo tantos muchachos jóvenes de 20 años, de pronto no los recuerdan, pero seguramente algunos pocos de nosotros sí. Y es recordar que en esto, primero, cuando empieza esta curva, vienen todos los desinformados optimistas. Y son esos pioneros que sueñan con cambiar el mundo y que empiezan a utilizar estas tecnologías para hacer las transformaciones. Después viene la burbuja, el hiperoptimismo. Después ya, entonces, pasamos a los pesimistas desinformados, entramos al valle de la muerte, para después que otros o algunos pocos de los que quedaron realmente utilicen la curva de maduración y logren crecer. Aquí hay muchas compañías que seguramente ustedes recuerdan, Yahoo, Messenger, Netscape, Explorer, y muchas de esas compañías prometían ser el futuro. Teníamos el boom de las empresas de los mail, teníamos el boom de las páginas web, llegó el high, vino la curva, vino la crisis, vino la quiebra, y entonces empresas como YouTube, Facebook y muchos otros como seguidores que tomaron esos avances terminaron capitalizando realmente Uber, los modelos de negocio y demás. Pero aquí tenemos otro ejemplo hermoso y es el de la música. Naspers prometía un montón que íbamos a poder llevar música a todas partes, Laneware, BitTorrent, pero finalmente ¿quiénes se lo consideraron? Spotify y Apple Music fueron los que se quedaron con el mercado. Porque para este momento
No había forma de descargar la música, no teníamos todo el streaming que tenemos. Adicionalmente, teníamos todo el problema de que no era legal porque los derechos de autor. Pero aquí están los que lo capitalizaron como tal. Y todos hablamos de inteligencia artificial y necesitamos avanzar allí, pero quiero que tengamos presente esto. Gartner 2023 nos dice que está en el hype. 2025 nos dice que vamos rumbo al Valle de la Muerte. ¿Esto qué significa? No es que no hay que hacer inteligencia artificial, es que tenemos que entender que está madurando, tenemos que coger los aprendizajes del hacer o no hacer para saber dónde lo vamos a incorporar y cómo lo vamos a utilizar en nuestras organizaciones. Perdón, me vuelvo acá. El estudio del MIT dice que el 95% de los proyectos con IA fracasan. Con mayor razón podemos trabajar de manera colaborativa. No se trata de que hagas todo en tu empresa. Consíguete los aliados necesarios para que te den dinámica y seas una organización mucho más ágil como tal. Y cuando les lleven una propuesta que vayan a hacer, quieran montar una idea de negocio o quieran evaluar, busquen por favor información que existe, en qué grado de maduración está la tecnología que le están prometiendo, porque si no muchos de nosotros tendríamos un lote en este momento en el metaverso. Cuando estamos hablando de los ecosistemas y estamos hablando del sistema de salud, aquí podemos ver todos los actores que pudieran interactuar alrededor de salud. Estamos todos aquí representados. Y aquí está todo lo que pudiéramos hacer cada uno de nosotros alrededor de la inteligencia artificial. Sin embargo, cuando hablamos de interoperabilidad, entonces muchos otros dicen, no, es que yo no me voy a conectar todavía con esta empresa porque no tiene, no, yo ya estoy haciendo interoperabilidad para conectarme con el otro. Y les pregunto, ¿acaso lo primero que no tienen que conectar son los datos de la empresa con ustedes mismos para tomar decisiones? ¿Vamos a seguir tomando decisiones con la contabilidad de costos? ¿Ver los estados financieros de cada mes y ver cómo nos fue? ¿De esa manera en serio creemos que vamos a competir? Necesitamos avanzar en la analítica, en la interoperabilidad. Antes de pensar en conectarse con otro, primero hágalo para que usted pueda conocer a sus trabajadores, para que pueda conocer a los pacientes, para que pueda conocer a los clientes. Y claro, para que con el bus de interoperabilidad se conecte y podamos hacer realmente un sistema de salud centrado en los pacientes, centrado en las personas. Este estudio de Harvard Business Review nos hace referencia a cómo varía la utilización del ser humano para las APPs. Y hoy en día muchos de nosotros ya no somos los mismos después de que empezamos a utilizar APPs con inteligencia artificial. Nuestra vida empezó a cambiar, ya empezó a hacer ese binomio de nosotros como ser humano con algo de inteligencia artificial empezando a interactuar. Y al final del ejercicio les voy a pedir que hagan algo, por favor, en sus celulares. Entonces aquí observamos cómo del 2024 al 2025 lo que más utilizamos son todo lo relacionado con terapia, todo lo relacionado con organizar mi vida, todo lo organizado con una vida con propósito, todo para vivir en una vida con bienestar. Miren, esta saltó del puesto 75 al 10. Luego nosotros en lo individual estamos avanzando en lo centrado en lo humano. Pero quizás se nos ocurre que las empresas no son para eso. Y yo creo que las empresas son para que el ser humano pueda desarrollarse, encontrar propósito, sentir que vale la pena estar en este planeta y que tiene sentido. Y que lo que nos falta realmente es unirnos más como nos unimos cuando vamos a ver un partido de la Selección Colombia. Entonces, si estamos hablando de eficiencias, uno sale y dice, claro, compre el medicamento más barato, bájele el precio a la tecnología, bájele el precio al paquete, bájele el precio al laboratorio clínico. Señores, nuestros trabajadores, se pierde la posibilidad de producir, pero no para explotar, para poderlo hacer mejor y con bienestar, porque estamos en las empresas con diabetes, con migrañas, con enfermedades cardiovasculares, con tumores, con enfermedad isquémica, con obesidad, con enfermedades respiratorias. Hasta el 11% de lo que se invierta en salud puede impactar, hasta lo que se invierte en salud puede impactar el 11% del PIB de un país. En Colombia se pierde el 3.8% del PIB por estas enfermedades evitables. O sea que por un lado no es lo que usted se gasta de más y las hospitalizaciones, el impacto al ser humano, sino lo que dejó el país de poder producir como tal. Y estamos hablando de que el ausentismo es cerca del 5.8, se pierde, pero nada peor como el presentismo. 15% de la productividad se pierde
porque estamos presentes pero no estamos en condiciones concentrados en la forma de hacer nuestro trabajo. Y hoy en día existen herramientas que nos pueden ayudar a capturar datos fácilmente. Tener una cámara en una unidad de salud nos permite no solamente entender el flujo y los movimientos de las personas que trabajan en la institución, sino también de las personas y los pacientes. Entonces, ¿qué quiero invitar? Cuando estamos hablando de incorporar tecnologías, ¿qué pasa si usted se pone a pensar cómo mejorar la promesa de valor de los que trabajan en la institución? En salud, 74% de los que trabajan con nosotros son mujeres, que muchas veces madres, cabezas de familia, burnout, estrés, y nosotros no conocemos la realidad de las personas que trabajan en la organización. Luego, para poder hablar de eficiencias, primero necesitamos avanzar en People Analytics, utilizando la analítica y la inteligencia artificial para mejorar la promesa de valor de las personas de la organización, para poder hacer la gestión de los turnos, productividad, la asignación inteligente, poder mejorar los esfuerzos en el talento humano, disminuir la rotación y mejorar la experiencia. Pero también es importante hacer la misma analítica para los clientes y para los pacientes. Necesitamos conocer muchísima más información y muchos datos, no sospechar. El número de veces que mides algo en el año es la oportunidad que tienes para transformarlo. ¿Lo vamos a seguir haciendo cada 12 meses con los estados financieros? Entonces, obsesivos por los datos, convirtámoslos en información y que se vuelvan insights. Utilicemos la inteligencia artificial, la analítica, la estadística para poder hacer realmente conocimiento profundo. Y queda el desafío, ¿dónde la voy a utilizar? Investigación, ideación, diseño, estrategia, implementación, ¿dónde lo voy a hacer? Pero quiero mostrar rápidamente este ejemplo de Colgate con este cepillo, se conecta a una app, Bluetooth, entonces, ¿qué hace? Generarle a usted datos. Cuántas veces se cepilla, cuánto duró, cuánto es el grado de inclinación, dónde tiene más riesgo no de tener caries o de tener acumulación de placa, y seguramente el día de mañana de una vez le va a hacer el diagnóstico y le va a decir, váyase que le saquen esta muela, tiene una calza, necesita hacer conductos o no sé qué otra cosa más. ¿Y qué está haciendo Colgate? Obteniendo datos para, basado en esta metodología, mejorar la experiencia, planificar la estrategia, pero algo muy importante, usted incorpora tecnología y no toca la cultura de su organización, no mejora la experiencia de sus trabajadores y mucho menos el liderazgo. Ahí arrancamos a fracasar. Vuelvo a esta gráfica, ¿por qué? Porque insisto, movámonos de la experiencia del trabajador y del paciente y del cliente para que vayamos en sintonía con lo que estamos haciendo individualmente, de movernos a una experiencia humana de más bienestar y de más salud. Este es un ejemplo muy bonito de AstraZeneca en un ejercicio de planeación estratégica junto con John Black, donde dijeron, oiga, no nos habíamos dado cuenta y realmente no tenemos datos, no sabemos y no conocemos la información como se requiere de nuestros pacientes, de nuestros profesionales, necesitamos más datos, no lo tenemos, y concluyeron que su gran competidor en este momento era Apple. Hicieron todo un proceso de cambio y transformación y hoy están obsesionados por conseguir datos para poder cambiar la experiencia. Centrado en el cliente, centrado en el empleado, centrado en lo humano, es necesario para poder impactar los sistemas de salud, para poder generar eficiencias, para realmente poder trabajar en el Human Experience. Porque cuando estamos hablando de Human Experience no es una estrategia, no es una táctica, es la manifestación verdadera genética de la cultura de la compañía. Necesitamos meternos en ese ADN. Entonces, si ya estamos trabajando en la experiencia del empleado, que es en la que menos trabajamos, en la experiencia del cliente, que ahí hemos avanzado, pues estamos avanzando en la experiencia humana, pero en la medida que le colocamos la inteligencia artificial, ya estamos avanzando para una experiencia potencial. Ya estamos hablando de un nuevo paradigma, de una nueva reformulación del modelo de negocio. Cada vez más cualquier empresa va a ser muchísimo más digital. Este lo conocen muchos, el Canvas,
pero ya hay una adaptación para salud y esa adaptación para salud ya empieza a identificar ineficiencias, duplicidad, cómo incorporar los datos y las tecnologías. Ya nos sirve como plataforma de innovación. Hay otras tecnologías, muchos escogen el design thinking, otros escogen el startup, otros las metodologías ágiles, pero la combinación de las tres es importante. Nos permiten mapear ineficiencias, nos permite diseñar prototipos y probarlos, nos permite escalar y mejorar soluciones. Y aquí también quiero hacer otra referencia y es, hemos estado entre el explotar y el explorar. De esa manera avanzan nuestras organizaciones. Y la eficiencia surge cuando dejamos de explotar lo agotado. Quizás hoy 30 años después estamos explotando algo que se agotó. Claro, no perdamos lo construido, estoy de acuerdo, pero llega el momento de sembrar en lo nuevo y de transformarnos. Y necesitamos este tipo de herramientas. La eficiencia con propósito en Colombia Salud en Acción ya empezó. Y hace un año nos pusimos con la tarea de empezar a incorporar estas herramientas, de empezar a conseguir datos. Ahora estamos en la fase de crear las calculadoras para identificar dónde están las ineficiencias y desperdicios, para que juntos creemos los planes de eficiencia y podamos empezar a dar mejores prácticas y transformar nuestro sistema. Nuestro sistema se transforma en el hacer, no se va a transformar de otra manera, o otra pandemia, que no me gustaría. Este es el método que hemos desarrollado de Eficiencia 360 utilizando las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Nos pusimos a hacer la planificación y empezamos a sospechar dónde estaban las ineficiencias y desperdicios. Después empezamos a desarrollar una herramienta más avanzada que nos diera la radiografía real de dónde se dan y en fase de la calculadora. Ahora estamos aprendiendo de estas experiencias de las mesas que hemos hecho para poder pasar un piloto donde le estamos proponiendo a Cali y al Valle de que juntos podamos hacer, juntos no Colombia Salud en Acción, juntos muchos de los que van a ver ahorita en la siguiente diapositiva, hagamos un primer piloto de cómo disminuir ineficiencias y desperdicios en la ruta de cáncer. Esta es un poco más a profundidad donde estamos identificando los deltas, los costos, los resultados, la calculadora, el radar de donde hay que trabajar, pero esto no sirve si no lo conectamos con los ecosistemas de innovación. 85% de las innovaciones que se desarrollan en los ecosistemas de innovación, ahí mueren. Pero por otra parte hay prácticas importantes en Colombia y otras en el exterior, el Virginia Mason, Narayana, Clínica Mayo, que nos enseñan cómo mejorar esa eficiencia y esa operatividad. En la ruta de diabetes que hicimos el año pasado fuimos más de 100 organizaciones y nos dio un primer mapeo de dónde está la ineficiencia, el desperdicio en diabetes. En cáncer vamos cerca de 52 organizaciones, pacientes, usuarios, trabajadores de la salud, instituciones públicas y privadas, unidades básicas, centros expertos, instituciones hospitalarias, la cuenta de alto costo, el ente territorial. Porque cuando Colombia hizo el modelo programático de VIH, solo 2 hemos hecho. Fue la única manera de hacer una gran transformación donde todos nos subimos al bus. Insisto mucho en ese mensaje, a precios de hoy, a precios del 2005, el VIH hoy nos debería costar 2 billones de pesos más, a solo precios del 2005. Luego sí podemos hacer unas rutas y modelos con el trabajo colaborativo realmente de todos. Estas son algunas de las ineficiencias y desperdicios que hemos encontrado. Aquí han venido saliendo entonces, ¿quién debería ser el encargado de resolverlo? ¿Qué tecnología podríamos utilizar? Y simplemente quiero empezar a cerrar con lo siguiente y pido excusas 3 minutos. 1. Hacer todo lo necesario para tener datos y convertirlos en información en insight. Revisar el grado de maduración de las tecnologías antes de incorporarlo. El design thinking nos da empatía, el lean startup nos da experiencia y las metodologías ágiles nos dan velocidad. Prepararnos para valores de pago por resultados inteligentes y con generación de valor. No fragmentemos la atención y el medicamento. Hagamos los acuerdos necesarios, las negociaciones necesarias, pero garanticémosle a las personas que van a obtener el servicio y la tecnología que necesita para que además el que lo está haciendo responda por los resultados en salud y por la sostenibilidad del sistema. Transformar la organización en esa ecuación de experiencia es parte de lo que necesitamos. Y quiero pedirles solo 2 minutos y les pido excusa. Quiero invitarlos un segundo a que se pongan de pie. Y quiero que si están de acuerdo, hagan conmigo esta declaración y si ustedes creen en el poder de la palabra,
en lo que hay en nuestros corazones. Los invito a que lo hagamos. La salud de Colombia la transformaremos con la fuerza colectiva de quienes creemos en su poder. Recordemos que la salud no se mide en días, se mueve en vidas y nos corresponde a nosotros resolverlo. Muchas gracias. Y Carlos Felipe me pidió que, mentiras, no me lo pidió, pero lo va a hacer. Una sola tarea: saquen su celular, abran su aplicación de ChatGPT y coloquen la palabra Rosmi o Ásame. Y después miren cómo están interactuando ustedes con la inteligencia artificial y qué no sabían de ustedes que les puede decir la verdad. Muchas gracias.